Muy bien, bueno, oficialmente en la grabación ya. Un saludo cariñoso a todos los hermanos, hermanas, amigos que están conectados a través de este medio. Mientras Andrés oraba, él daba gracias y también pedía que este medio sea un medio efectivo para compartir la palabra de Dios y para compartir el Evangelio y compartir el mensaje de la persona del Señor, la persona de Dios y ya sea hoy día, ahora o más adelante, de alguna manera alguien pueda encontrar dirección, luz, ayuda por medio de este video. Me doy cuenta de que la última vez que hablé o prediqué en español fue cuando fui a Chile. De ahí que no predico en español. O sea, eso fue en julio. Imagínense. Así que capaz que se me le trabe la lengua de repente un poco, porque increíble como el cerebro a veces se acostumbra. Bueno, quiero leer con ustedes un pasaje de Lucas y vamos a estar mirando un par de cositas aquí en el Evangelio de Lucas. Y capítulo 22. Capítulo 22 de Lucas. Vamos a leer desde el versículo 1. Lucas capítulo 22 y versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. De entradita aquí comentar que estas fiestas estaban muy pegaditas. Se celebraba primero, se comía el Cordero Pascual, se celebraba la Pascua e inmediatamente comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, a veces el nombre es intercambiable. Y a veces lo van a encontrar como fiesta de los panes sin levadura y se refiere a la Pascua, a todo lo que sucedía en esos días. Versículo 2: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Creo que una lectura posible de ese versículo perfectamente podría ser, pero entró Satanás en Judas, lo cual entrega un antecedente que es significativo, porque hasta ese momento eh, los líderes, como dice Lucas, han intentado, ya han intentado buscar oportunidad de capturar a Jesús para deshacerse de él. Ya uno ve bastante antes en la entrada triunfal, ya uno puede ver que los líderes religiosos están buscando, por ejemplo, en el capítulo 19 y el versículo 47 y 48, ya se habla de que no hallaban nada que pudieran hacerles, no hallaban nada que pudieran hacerles porque todo el pueblo estaba en suspenso, oyéndole. El versículo anterior dice, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Ya hay bastantes alusiones a la hostilidad que el Señor, que había hacia el Señor por parte de las autoridades. Así que el detalle del versículo 3 es bastante significativo, ¿verdad? Nuestra traducción dice, entró, y entró Satanás. Em, y es importante, como decía, porque el último versículo, la última parte del versículo 2 dice, están intentando cómo matarlo, pero no lo habían hecho porque temían, este es el porqué, ¿verdad? Porque temían al pueblo, esa es la razón por la cual no lo hacían, no encontraban la manera. El versículo 3 con ese pequeña palabrita en griego
que es bastante versátil, bastante flexible, a veces se traduce, generalmente se traduce pero, tiene una función muchas veces adversativa. No es que la traducción y sea mala, pero perfectamente aquí podríamos decir, pero entró Satanás en Judas, lo cual eh, calza, creo yo, mejor en la fluidez del relato, ¿verdad? Hay, hay, hay una intervención satánica que permite que finalmente se abra la puerta que los religiosos necesitaban para capturar a Jesús, ¿verdad? Pero entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió, se quedó de acuerdo, esa es la idea aquí, ¿eh? Se pusieron de acuerdo em, y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él entonces os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto a preparar allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Hasta ahí por ahora. Es una sección larga, pero no voy a detenerme en cada detalle. Realmente el enfoque que hoy día quisiera
en el cual quisiera centrarme tienen que ver primeramente con un contraste que uno puede observar en la primera parte del relato, donde se puede apreciar esta animosidad, este deseo de querer deshacerse, no de deshacerse por medio de muerte, ¿verdad? El deshacerse de Jesús, querer matar a Jesús, y lo que deja al descubierto la hostilidad, el desprecio hacia la persona de Jesús. Por otra parte está la persona misma del Señor que contrasta sus acciones, contrastan con las acciones de los fariseos y del mismo Judas, ¿verdad? Mientras que ellos están motivados por odio y desprecio, lo que el Señor hace aún sabiendo lo que el Señor hace aún sabiendo que faltan pocas horas para que Él eh, vaya a la cruz. Lo que le motiva a Él es el amor y poder compartir con sus discípulos por una parte y explicar el significado de lo que va a ocurrir algunas horas más tarde. Lo primero que llama la atención, obviamente, es el contexto del capítulo 22. Ya algo mencioné al principio. El contexto históricamente es la cercanía de la fiesta de los panes sin levadura. Lo que es, lo que es importante es justamente que en el versículo anterior, los últimos versículos del capítulo 21, hay otro contexto que tiene que ver con el lugar y también con el tiempo. Él enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se quedaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el tiempo perdón, para oírle en el templo. Otra vez hay una pequeña partícula, la pequeña partícula griega de, esta pequeña palabrita que aparece al principio del capítulo 22, que no se traduce en el versículo 1 del capítulo 22, pero que ayuda a entender, una vez más, la fluidez del relato, ¿verdad? De tal manera que uno podría leerlo así. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo, pero estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, y estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. De nuevo, es importante tener esto como antecedente en nuestra mente, porque justamente lo que se está diciendo es que los líderes religiosos buscan la manera de echar mano al Señor y así matarlo. Y sin embargo no lo hacen porque justamente tienen temor del pueblo. La fiesta de los panes sin levadura era una ocasión eh, bastante importante, bastante única en la vida de Israel. La fiesta de la Pascua, primeramente, la Pascua que se celebraba marzo-abril, a la mitad del mes de Nisan, el día 15 del mes de Nisan, se mataba un cordero. Ese cordero se mataba en el templo, ¿verdad? La gente que quería comer de la Pascua tenía que esperar por un cordero que haya sido sacrificado en el templo por los sacerdotes. De tal manera que cuando el Señor come la Pascua, eso ocurría, tendría que haber ocurrido el día que él murió. Entonces es muy posible que la celebración que el Señor hace con sus discípulos se adelante un día para poder comer de esta Pascua. Y es muy interesante, pero me encontré esto al estudiar el tema de que es posible que hasta a lo mejor ni haya habido un cordero, ¿verdad? Porque si no tenían un cordero hecho de acuerdo a lo que decía la fiesta, entonces quizás fue una cena vegetariana, o si es que había un cordero, el Señor definitivamente adelanta la celebración, adelanta la muerte de ese cordero que habrían potencialmente comido esa noche. Voy a explicar más en cuanto a el significado de la Pascua y su conexión con la cena del Señor y su trasfondo histórico. Lo importante es que la fiesta de la Pascua obviamente implicaba la venida de mucha gente a Jerusalén. No era fácil encontrar un lugar, no era fácil encontrar un lugar para quedarse, porque eran miles las personas que venían, especialmente hombres,
a la fiesta, la fiesta de la Pascua. La Pascua era uno de los tres o cuatro festivales, tres o cuatro, no me acuerdo ahora exactamente, en los cuales era obligación ir a Jerusalén. La fiesta de la Pascua era, y la pan sin levadura era, como decía, mandatorio para todos los hombres, lo cual nos habla un poquito del carácter de María y José, porque justamente al principio del Evangelio se nos dice cómo la familia eh, terrenal del Señor, José y María, subían cada año a la fiesta de la Pascua. Por tanto, ellos iban más allá de lo que la ley pedía. Muy interesante, ¿verdad? Iba más allá de la obligación. Habla de la piedad y el amor que tenían por la palabra de Dios y por lo que el Señor, por lo que Dios enseñaba en su palabra. Pero en este punto, en este momento tan especial en que se celebraba la liberación de Israel, y voy a volver a este punto también luego, es un poco chocante y es muy llamativo ver los sentimientos asesinos de los líderes hacia Jesús. Jesús nunca hizo algo malo, como ustedes bien saben. Nunca hizo nunca hizo algo en contra de la ley de Dios. Nunca, eh, nunca cometió un delito, ¿verdad? Ningún mal hizo, ¿verdad? Todos sabían eso, hasta los ladrones que estaban crucificados, ¿verdad? Ellos sabían, ningún mal hizo. Pilato dirá al pueblo, no encuentro ningún delito en este hombre. Era absolutamente conocido de que no había nada en la persona del Señor que le hiciera digno de muerte. Y sin embargo, los líderes judíos que celebraban, que guiaban al pueblo en la celebración de una nueva celebración de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, ellos quieren matar a Jesús. Buscaban cómo matarle. Es muy explícita la información del versículo 2. Buscaban cómo matarle, de qué manera podían hacerlo, pero o no lo hacían, no lo encontraban, tenían miedo del pueblo. Y lo que dice entonces el versículo 3 es tremendamente importante, ¿verdad? Pero entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. O sea, lo que hace Judas, alguien podría pensar, bueno, entonces no es culpa de Judas porque el diablo entró en él. Pero lo que hace Judas realmente es... em, perdón, debo desconectar aquí algo. Eh, bueno, no lo... a ver, ok. Lo que hace Judas, como se puede apreciar en otros contextos, también implica su propia voluntad y su propia decisión. Pero el hecho de que Satanás entre probablemente marca el antecedente para entender que en todo este acto, en todos estos actos de odio hacia Jesús, un, hay una acción satánica de desprecio hacia Dios, de desprecio hacia la persona del Señor Jesús. Obviamente, lo que es muy llamativo en el versículo 4, en el versículo 5 es muy interesante el antecedente porque dice que ellos se alegraron, se alegraron. No sé si estaba tratando de hacer memoria, si es que hay alguna referencia en los evangelios de ver a los líderes religiosos contentos. La palabra se alegraron es el típico verbo en griego para regocijarse, para alegrarse. Creo que la NTV, por lo menos en su versión en inglés, la nueva traducción viviente en español, la NTV, dice algo así de que ellos estaban complacidos. Esa es la traducción que ocupa en inglés, por lo menos. Estaban complacidos, se deleitaron con esta buena noticia. Qué buena noticia! Acá en inglés hay una expresión que se ocupa
que dice, se traduce así, me hiciste el día, ¿verdad? Me hiciste el día. Esta noticia hizo el día de los fariseos, se alegraron, porque ellos saben quién, y si no saben, ahora lo saben bien, quién es Judas. Judas es alguien que pertenece al círculo íntimo del Señor, de los discípulos, ¿verdad? El Señor tenía muchos discípulos, tenía muchos, no solamente 12, tenía 12 apóstoles, pero había muchos discípulos. Y uno del círculo íntimo, alguien en quien todos confiaban, nadie dudó de Judas. Tanta es la confianza que tienen cada uno en su compañero en este grupo de 12, es tan grande la confianza de que en el versículo 22 se dice de que ellos comienzan a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería capaz de hacer algo así? Nadie, ¿verdad? Cuando el Señor anuncia que alguien le va a traicionar, los otros 11 no se giran hacia Judas y lo apuntan. Nadie sospechó de él. Judas fue un discípulo del cual nadie dudó. Y la mejor manera de entender el grado de confianza que tenían en Judas es dándose cuenta de que él era el encargado del dinero del grupo. Él era el encargado de administrar el dinero del grupo. Él tenía la bolsa, ¿verdad? Juan da un detalle de Judas. Dice, no es que él se preocupara de los pobres. Oh, Judas tenía un carácter. ¿Qué? No, Judas. Judas es el único que aquí se preocupa de los pobres, diría un discípulo, ¿verdad? Judas es el único que piensa en los pobres. Él está siempre viendo la manera de poder ayudar a los pobres Judas que lo tratan mal. No, yo jamás, yo pongo las manos al fuego por Judas, diría alguien, ¿verdad? Pongo las manos al fuego por Judas. Yo le paso toda mi plata a Judas. Ni una duda en cuanto a su, ca- a su confianza. Sí, confío en él ciegamente. Mm. Obviamente todo esto son parte de mi imaginación, pero obviamente si alguien está a cargo de la bolsa, si alguien está a cargo del dinero, es porque se confía en esa persona. Nadie dudó de Judas. Nadie pensó que él podría traicionar a Jesús. Lo entregó con un beso, la señal de un amigo, una señal de amistad. Es una traición. Él fue y él dice, que él se lo habría de entregar. El verbo entregar es muy interesante. Entregar es una buena traducción, ¿verdad? Pero el entregar a alguien, dependiendo del contexto, puede ser algo bueno o puede ser algo malo, ¿verdad? Si alguien entrega o da antecedentes de un malhechor y lo entrega, eso está bien, ¿verdad? Eso es un deber quizá, es un deber ciudadano. Pero entregar a un amigo, a entregar a alguien de confianza, cuando esa persona no ha hecho nada malo, eso es lo que se conoce como traición. Y algunas traducciones, quizás no comparé otras traducciones en español, pero es posible que algunas traducciones ocupen el vocablo traicionar, ¿verdad? Lo traicionó. Es una traición. Alguien dijo por ahí que uno no puede traicionar a alguien que no le importa, ¿verdad? Si yo hago algo a las espaldas de alguien y esa persona no me importa, bueno, eso no es traición. A lo mejor se puede considerar simplemente un venganza u otro vocablo. Pero cuando se entrega a alguien, donde hay un vínculo de amistad, donde hay un vínculo de confianza y eh, un vínculo de sumisión, ¿verdad? Él es un discípulo de Jesús. Después de todo de lo que Judas pasó con Jesús.
todo lo que aprendió y todos los beneficios que recibió. Entregarlo es obviamente sinónimo de traicionarlo. El versículo 5 dice, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo a espaldas. Obviamente Judas sabía bastante de los planes que el Señor tenía, sabía dónde iban a comer, sabía dónde el Señor iba a ir, sabía dónde pasaba la noche con los discípulos o después de enseñar todo el día en el templo. Tenía información privilegiada. Y como ustedes bien saben, obviamente la historia, él recibió piezas, 30 piezas de plata, 30 piezas de plata. Judas representa a alguien que en algún momento vio en Jesús algún beneficio. Judas vio algún beneficio en Jesús en algún momento. Me conviene, pero cuando se dio cuenta de que este rey parece que no iba a instaurar su reino ahora, cuando se dio cuenta de que era bastante en serio lo que él decía de que iba a tener que morir, el Señor ya ha anunciado su muerte antes, él se da cuenta de que ya no hay ninguna ganancia para él. Judas representa a la persona que piensa y que ve en Jesús una manera de poder acceder a privilegios, beneficios y ganancias que son solo para este mundo. Una, una persona que ve en Dios alguien que puede solucionar mis problemas, garantizarme seguridad, darme poder, garantizar mi influencia y todo eso. Y alguien podría pensar, no hay gente como Judas hoy. Bueno, sí, sí la hay. Hay muchas personas que siguen o pretenden seguir o pretenden confesar o pretenden ser cristianos, pero realmente lo que más bien parece reflejar su forma de vida es cómo yo puedo obtener ganancias de Dios. Y tengo en mente particularmente las enseñanzas relacionadas con el Evangelio de la Prosperidad y otras cosas más, donde mucha gente busca a Dios con tal de poder obtener cosas. Y es cuestión de buscar, ustedes busquen en internet, busquen en YouTube, Evangelio de la Prosperidad, estas mega iglesias donde un pastor pide dinero, hay un pastor por ahí pidiendo una ofrenda porque el Señor le reveló que necesitaba un iPhone 18 o 17 Pro, ¿verdad? Y hay que hacer una ofrenda para que, porque el Señor le reveló, esto es lo que muchos ocupan. En otro video hay un pastor que tiene un auto de lujo en el púlpito, me parece que es un Bentley, es un auto muy, muy caro, de lujo, así como un Rolls Royce, y dice que este auto es para la iglesia, ¿verdad? Que el Señor se lo dio y que es para la iglesia, y se escucha la voz de alguien preguntando en el púlpito, ¿y lo podemos manejar? Y el pastor dice, no, no, absolutamente no, que es solamente para él. Hay otro video de un pastor pidiendo dinero porque necesita comprar una casa. Esta es una pastora. Hay otro pastor pidiendo dinero porque necesita comprar un avión. Y así se repiten y se repiten y se repiten estos personajes falsos profetas que usan la Biblia y el nombre de Dios para enriquecerse. Y los que los siguen lo que ven, dice, oh, que yo quiero ser como Él. Si Él dice, Dios me ha bendecido a mí, también te va a bendecir a ti. Lo que tienes que hacer ahora es ponerte, ¿verdad? Tienes que traer de 100.000 pesos este domingo, porque el Señor me reveló que debo comprarme una casa que está allá en, no sé dónde, en algún barrio exclusivo en Concepción. ¿Verdad? Y el Señor me reveló, y esta casa es para la iglesia, pero necesito juntar, ¿verdad? Los 500 millones que cuesta la casa este domingo, cada uno tiene que traer 100.000 pesos. Entonces la persona dice, bueno, si el Dios le reveló eso a mí y si Dios le está dando eso a él, quizá él también me lo va a dar a mí. Y cuando se dan cuenta que eso no es así, culpan a Dios, piensan que es Dios el que está detrás. Dios nunca estuvo ahí, ese es Judas. Judas es quien ve en Jesús a la persona, a alguien que puede hacerme importante en este mundo.
como no lo consigue, lo traiciona. Y para no perder 100% por 30 piezas de plata, para no perder tanto. ¡Qué tragedia! Esto es una tragedia. Es muy triste la situación de Judas, muy lamentable, y ojalá que nadie en esta ocasión, o si alguien me está escuchando en YouTube después, ojalá que nadie tenga ese concepto de Dios. Dios no es nuestro cajero automático para satisfacer todos nuestros deseos y nuestros caprichos. ¿Qué contraste entonces? Lo que hay aquí, este complot entre los líderes religiosos y alguien cercano a los círculos de Jesús para deshacerse de Jesús. Pero el contraste está con el Señor mismo, quien, quien muestra gran deseo de estar con sus discípulos y celebrar esta cena, y ya vamos a llegar ahí en unos minutos. Llegó el día de los panes sin levadura, dice el versículo 7, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Probablemente está hablando de algo que ya está a punto de ocurrir. Como decía hace un rato, es posible que si es que ellos comieron un cordero, haya sido el día anterior, que era sacrificado el día en que el Señor muere, es cuando el cordero es sacrificado, ¿verdad? Por tanto, no pueden comer de ese cordero, al menos no siguiendo el ritual de siempre. Pero llegó el momento en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Voy a hablar un poquito más de la Pascua cuando lleguemos a la parte de los símbolos. Pero dice el versículo 8, y Jesús envió a Pedro y Juan diciendo, prepararon la Pascua, entonces los envía y llegan en el versículo 10, el Señor les da instrucción, van a llegar a un lugar y los va a guiar hasta la casa y Él les va a mostrar, dice el versículo 11, dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Quiero detenerme aquí porque hay un detalle muy interesante. Lucas ofrece varios detalles interesantes. La verdad es que es un libro fascinante. Por ejemplo, en la entrada triunfal, que está un par de capítulos antes, hay un antecedente que, a ver, antes de decir esto, me da la impresión de que Lucas en este punto de su relato mira hacia atrás, ¿verdad? Mira hacia el principio de su evangelio, mira hacia el principio del nacimiento del Señor, de la llegada del Señor. Y entonces, por ejemplo, en el capítulo 19, donde está la entrada triunfal del Señor, en el versículo 39 del capítulo 19 leemos, perdón, un poquito antes, en el versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todo lo que habían visto. Bendito el Rey, dice el 38, que bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Lo interesante es cómo este relato de la entrada triunfal del Señor hace un poquito de eco al nacimiento del Señor. Por ejemplo, la expresión multitud de los discípulos, la palabra en griego multitud, es la misma que se ocupa en Lucas capítulo 2 y se habla de la multitud de ángeles. Una multitud de ángeles que celebran el nacimiento de Jesús. En el versículo 37 del capítulo 19 ahora es una multitud de discípulos que celebra la entrada del Señor. Y lo que ellos expresan, tanto ángeles como discípulos, es bastante similar. Mientras que los discípulos dicen paz en el cielo, gloria en las alturas, los ángeles que proclaman el nacimiento del Señor, lo voy a leer para no equivocarme, los ángeles que proclaman el nacimiento del Señor, dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Los ángeles cantan y dice, celebran el nacimiento del Señor, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Los discípulos dicen, paz en el cielo y gloria en las alturas. La diferencia es muy sutil.
pero muy significativa. Los ángeles, con el nacimiento del rey, dicen paz en la tierra. El nacimiento del rey va a traer como resultado paz, verdadera paz. Pero los discípulos celebran y quizás sin darse cuenta, como muchas veces ocurrió, están celebrando que la muerte del Señor va a traer paz en el cielo. De tal manera que la encarnación y muerte de Jesús cierra y completa la situación en su totalidad. Paz en la tierra y paz en el cielo. Y como el apóstol Pablo dice, con la muerte del Señor, su muerte hizo posible que todas las cosas fueran reconciliadas en sí mismo. Bonito detalle. Ahora hay otro detalle más en el relato que estamos leyendo, porque el Señor dice, ¿dónde está el aposento? Ese vocablo aposento, en griego kaluma, kaluma, es el mismo vocablo que al principio del Evangelio de Lucas se ocupa para referirse que se traduce, no había lugar para ellos en el mesón. Esa es la palabra, ¿verdad? Los villancicos, las historias, las películas, las tradiciones dicen que José llega en la noche, ¿verdad? Todo lo hemos visto en una película o en un villancico y llega con María embarazada en un burrito y va golpeando en cada mesón, en cada hostal y están todos ocupados. Pero la palabra mesón es kaluma. Y en griego kaluma es la pieza de huéspedes, eso es lo que es. Todas las casas en Israel, la mayoría de las casas en Israel, eran de dos pisos y en el primer piso, eh, aparte de tener varias típicas partes de una casa, también estaban los animales. Como animales como ovejitas y otros animales que podían ser robados, ser devorados por fiera, se mantenían en la casa misma. Y por eso es que había un pesebre donde los animales comían o bebían. En el segundo piso había una pieza que era la pieza de huéspedes, esa es Caluma. Y cuando José y María llegan a Belén, esa pieza de huéspedes está ocupada ya. Es muy posible que tienen familia ya. Y esa pieza ya está ocupada y por eso es que ellos tienen que quedarse abajo y por eso es que el Señor nace ahí y es puesto en un pesebre en el lugar donde están los animales. Y de nuevo hay un interesante contraste y un paralelo aquí, porque en el nacimiento del Señor no hay caluma para Él, no hay una pieza de huéspedes para Él. Pero ahora cuando se acerca su muerte y Él va a tener esta cena especial con sus discípulos, hay un lugar para Él. Ahora sí hay un caluma para Él. Y ahí es donde ellos preparan la Pascua. En el versículo 14 dice, cuando llegó, vuelvo al capítulo 22, al capítulo 22, versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. El hecho de que se sienten, se reclinan, ¿verdad? Esa es la idea. No se sientan como nosotros nos sentamos a la mesa, ellos se reclinaban. Cuando los judíos comen la Pascua, perdón, cuando ellos comen de la Pascua en Éxodo 12, la instrucción dice claramente que tienen que comerla apresurado. No hay tiempo para sentarse, tienen que estar con las sandalias puestas, con la ropa lista, tienen que estar todo listo para salir y tienen que comerlo apresuradamente. No tienen tiempo para sentarse a comer, tienen que comerlo, están listos para salir. Pero ahora ellos tienen que comer, y todas las familias judías obviamente se sentaban, se reclinaban, no lo comen de pie, porque el comer de pie era una referencia a la esclavitud, ¿verdad? El comer de pie, el esclavo está de pie. Ahora ellos no eran esclavos ya, ¿verdad? Son libres. Por tanto, se sientan a la mesa para comer esta mesa, para comer de esta cena. La Pascua, el Señor dice el 15, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y la razón viene en el versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que. Hay dos cosas que quiero resaltar aquí. Parto por la segunda. El Señor da la razón, una de las razones por las cuales Él dice, anhela comer esta Pascua, dice, porque no la voy a comer más hasta que se cumpla. Es un poco difícil saber cuál es el antecedente aquí para el verbo cumplir. ¿Qué es lo que se está cumpliendo?
Una alternativa, que es la que por ahora es la que, a mí por lo menos es la de mi preferencia, es hasta que se cumpla, y en esto la nueva traducción viviente, estoy muy de acuerdo con como lo traducen, hasta que se cumpla el significado de lo que la Pascua transmite. Ya hemos visto y de alguna manera ya somos testigos y entendemos el significado de la Pascua, que tiene que ver con liberación, con el propósito de conducir a alguien, a los que son liberados hacia Dios. Ya voy a volver aquí en este punto, pero... Y aunque eso se ha cumplido, hay liberación para el creyente todavía. La iglesia vive en un mundo donde Dios sigue siendo odiado y los creyentes siguen siendo perseguidos. Porque va a llegar un día en que vamos a sentarnos a la mesa del rey. Y el Señor dice, esta es la última vez que la voy a comer hasta que la coma de nuevo en el reino con ustedes y con todos los que le siguen y con todos los que hemos creído en él. Lo interesante de la expresión en el versículo 15, ¿cuánto he deseado comer con vosotros? Esto es lo que a veces se dice una redundancia, una tautología. ¿Eh? Una tautología. Se repite la palabra, el sustantivo, seguido de la forma verbal de la misma raíz, ¿verdad? Entonces es como si dijera con vivo deseo he deseado comer esta Pascua. Esa, ¿verdad? Es la palabra deseo con el verbo desear. Ahora el verbo, el vocablo es bastante intenso, ¿verdad? El sustantivo es epithumia o epithumia. Epithumia típicamente, ¿verdad? En muchos contextos, no siempre, pero en muchos contextos, epithumia hace referencia a un deseo intenso. Epithumia en algunas partes se traduce incluso se traduce como pasión, en otras partes como lujuria. Cuando tiene una connotación negativa, ¿verdad? Epithumia, cuando tiene una connotación negativa, se asocia con deseo, con lujuria, con un deseo que está fuera de la voluntad de Dios, un deseo que trae daño, un deseo que es pecaminoso. Pero el vocablo literalmente significa desear con mucha intensidad, ¿verdad? Desear con muchísima intensidad, con anhelo. He deseado con intenso deseo comer con vosotros de esta Pascua. Y para mí es tan llamativo pensar que es el Señor quien anhela, con vivo anhelo, desea con vivo deseo, añora con añoranza. No sé qué otro adjetivo y verbo o sustantivo puedo ocupar, pero creo que ustedes captan la idea. Él quiere comer con los suyos. Lo que el Señor va a dejar para los creyentes y para nosotros un recordatorio de Él, es para recordarle a Él. Pero Él dice, yo quiero comer, he esperado este momento con ansias. ¿Por qué era tan importante para Él este momento? Bueno, veo que el tiempo va avanzando cuando me di cuenta que eran como para ustedes las 7:05 y dije, "Oh, tengo un montón de tiempo, voy a terminar súper temprano y me doy cuenta que ahora tengo que apurarme. Eh, Cuando el Señor dice, tengo anhelo, he anhelado con mucho anhelo comer de esta Pascua, hay dos posibles trasfondos, no posibles, hay dos trasfondos que definitivamente forman parte de la Pascua y de esta cena única que el Señor, porque no solamente el Señor está comiendo la Pascua, el Señor está reinaugurando, está introduciendo un significado que va más allá de lo que la Pascua hasta ese momento había simbolizado. La Pascua simbolizaba ¿qué? La Pascua simbolizaba y recordaba al pueblo de Israel su liberación de la esclavitud de Egipto. Pero muchas veces los creyentes nos quedamos solo con esa historia. Pensamos que el éxodo tiene que ver con ser librado de la esclavitud. Y de hecho la palabra éxodo significa salida. Pero nos olvidamos que el verdadero propósito de las plagas y de la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Esta última plaga, para lo cual la Pascua
provee un medio de ser librado de ese último juicio. El propósito es la liberación de la esclavitud, pero para que el pueblo salga hacia Dios. Es ser librado de, con el propósito de ir a, o de entrar a una relación con Dios. Evidentemente, el concepto de un corderito que muere es tremendamente potente. Si ustedes recuerdan la historia, está en Éxodo capítulo 12. El Señor dice, es la última plaga, ¿verdad? Ya han venido 9 plagas anteriores que han devastado a la tierra de Egipto y sin embargo Faraón todavía no da su brazo a torcer. Y el Señor dice, esta es la última, y va a enviar el ángel de la muerte, o el ángel heridor, y va a pasar por todo Egipto sin excepción, y va a tomar la vida de cada primogénito de cada familia. Sin embargo, para Israel hubo un medio de ser librado de esa muerte segura. El medio era un cordero, un corderito, está en las instrucciones en Éxodo 12, es el cordero que luego debía comerse. ¿Verdad? Se comía con hierbas amargas. La sangre de ese corderito que era muerto se pintaba en los postes de la puerta, en el dintel de la puerta, y dice el ángel, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ese es el significado de la palabra Pascua, por si acaso, ¿verdad? Pascua, la palabra está muy posiblemente transliterada del griego pasja y en hebreo pasaj, ¿verdad? ¿Qué significa pasar por encima o pasar por alto? La Pascua no tiene nada que ver con. No sé si todavía tocan esa canción Pascua Feliz para Todos, y donde la Pascua se asocia con la Navidad. No hay ninguna relación, la verdad. No sé de dónde viene eso. Si alguien quiere hacer un poco de investigación, ¿verdad? El viejito pascuero no tiene nada que ver con esta Pascua. Alguien podría estar pensando que a lo mejor esta Pascua tiene que ver con lo que en Chile celebramos, pues, porque esto es algo chileno para variar, ¿verdad? Los chilenos siempre saliendo con sus cosas únicas, ¿verdad? Felices Pascua. Yo me acuerdo cuando llegaban las tarjetas a nuestra casa y varias tarjetas decían Felices Pascua. Les desea el viejito pascuero. Y todavía sale el viejito pascuero, no sé, me imagino. No tiene nada que ver con la Pascua de la que estamos hablando aquí. Pascua significa pasar por alto, pasar por arriba. El ángel heridor vería la sangre, pasaba por... y al ver la sangre, dice, es muy gráfico esto, dice, al ver la sangre pasaré de vosotros. La sangre es una señal de que no era necesario que alguien muriera en ese hogar, en esa familia. Ya alguien había muerto y esa muerte era entendida como una muerte sustitutoria, como una muerte vicaria, una muerte en representación de alguien. La muerte era un corderito, el corderito era un corderito sin defecto, tenía que ser cuidado, era un animalito inocente, ¿no? Por decirlo así, no podía ser culpado de nada, no tenía ninguna imperfección, un claro tipo del Señor. El ángel veía la sangre y pasaba de largo, eso significa Pascua. Y mientras, yo no sé cómo, a qué momento sería, parece que fue tarde en la noche, estarían comiendo mientras pasó el ángel heridor, mientras que en las casas de los egipcios había un muerto en cada casa. En las casas de los hebreos había protección. Pero no solamente había protección, la muerte del corderito todo, no solamente proveía protección, también proveía sustento, alimento. Comían de ese cordero. Y al comer de ese cordero, el primogénito, si era un primogénito de 10 años, si era un primogénito de 15 años, si era un primogénito de 20 años, si el primogénito es Alexander, que está ahí en la cámara, lo veo ahí a Alexander, si Alexander es que es el primogénito y están comiendo con su familia ahí en Israel, él podría pensar, como varios primogénitos, podría pensar, estoy comiendo de este corderito que me salvó la vida. Este corderito no solamente me salvó la vida, también me está nutriendo, me está dando el alimento que necesito.
para poder salir y escapar, ¿verdad? Va a ser una larga jornada, necesita estar alimentado. Eso es la Pascua. La Pascua era rememoración del más grande acto de liberación antes de la cruz. Israel es librado de la esclavitud, pero no son librados para ir de vacaciones a la tierra prometida, son librados con el propósito de ir y entrar en una relación con el Señor para siempre. Ese es el propósito. En los que han tomado introducción al Antiguo Testamento, panorama del Antiguo Testamento en SEPTI, saben que esta es una frase que yo menciono. El segundo libro de la Biblia se trata de cómo un éxodo se transforma en un éxodo, ¿verdad? Salir para entrar. No es salir y quedar ahí a la deriva, ¿verdad? Como fue por 40 años en Israel, sino que entrar en una relación con Dios en una tierra donde disfrutarán de reposo en relación con Dios. Eso es lo que la Pascua representaba. El Señor ahora dice, oh, cuánto deseo comer esta Pascua con vosotros. Para Él, como dice el apóstol Pablo, Cristo, Él es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Y en el Señor no solamente hemos encontrado liberación de la condenación y del pecado y de la muerte eterna, sino que en el Señor encontramos también satisfacción. Satisfacción. No es interesante el hecho de que el Señor haya dejado para nosotros, para los creyentes, si usted no es creyente y no tiene esta relación con Cristo, le invito a que crea en Él como su Salvador y que entre en esta relación con Él. Y la cena del Señor que celebramos cada domingo, estamos recordando que el Señor fue aquel corderito cuya sangre nos ha cubierto y nos cubre y nos protege del juicio, pero al mismo tiempo encontramos en Él nuestra satisfacción. Por eso no es notable de que lo que el Señor dejó era una cena. Yo me atrevería a decir que los creyentes, no digo que celebremos la cena a cada momento, cada día, pero yo creo que cada vez que comemos, porque, porque ¿quién come de mala gana? No sé si alguien come de mala gana. Casi todos comen, a menos que alguien realmente odie comer, pero por general nos gusta comer. En general. A menos que sea algo que no nos guste, pero en general nos gusta comer. Se suben fotos a Facebook, a Instagram y a TikTok de lo que comemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos gusta comer. Encontramos satisfacción en el comer. Y el Señor lo sabe, nos creó así. Y el Señor dejó y esperó para esta cena, para esta ocasión tan especial. Dice, esto es importante para mí, es importante para mí. Y se los voy a dejar a ustedes para que me recuerden a mí. De pasadita, ¿verdad? La cena del Señor, nuestros pensamientos y nuestras oraciones deberían estar siempre centrados en Él, no en nosotros, ¿verdad? Las oraciones muchas veces tienen que ver con mucho de lo que a veces lo que uno escucha, es todo acerca de nosotros. Y eso no es adoración, es hablar de Él, es de Dios, es hablar de Dios. Es recordarle a Él. Comer. Al comer nos recordamos de que la salvación es mucho más que ser librado de una condenación. Mientras preparaba este tema, encontré ah, en uno de mis notas de los programas que ocupo, de los programas bíblicos que ocupo, de los softwares que ocupo. Encontré unos apuntes de una conferencia del año 2013 y predicando Luchito. Luchito estaba predicando la cena del Señor en ese año. Y él habló de la cena, me acuerdo, no sé qué conferencia sería, pero parece que es 18 de septiembre. Sí. Y él habló de la cena del Señor. Y lo que yo puse en los apuntes que tomé, puse, la cena del Señor nos ayuda a entender lo que significa creer en Cristo. Comer habla eh, el comer nos habla del disfrutar, del masticar, del degustar, lo que da placer verdadero. Dios nos creó con hambre y sed para entender que creer es más que salvación del infierno, sino que creer es encontrar satisfacción en Cristo. Salvación es encontrar satisfacción en Cristo. Y 100% correcto.
Salvación no es simplemente ser librado de. Por muchos años, por mucho tiempo, muchas veces las predicaciones nuestras se centraron y se enfocaron en el miedo, ¿verdad? Va a despertar en el infierno, si te vas a morir, va a despertar en el infierno. El infierno es real, por supuesto que es real, pero la salvación es mucho más que eso. Es mucho más que ser librado del infierno. Gracias a Dios que somos librados de eso. El Cordero Pascual no era simplemente ocupado para pintar los postes de las puertas. El Cordero se comía, se comía. La salvación que el Señor nos da en Cristo es mucho más que ser librados por su sangre. Es entrar en una relación con Él, es disfrutarlo a Él, es disfrutarlo a Cristo, es disfrutar a Dios. Y el vino, curiosamente el vino no creo que represente la sangre. El Señor habla del sangre de un pacto. Y aquí el contexto tiene que ver con Jeremías 31. No es que, no es que el vino, es que rojo representa la sangre. No creo que es eso. Habla de un pacto sellado con la sangre, por decirlo de alguna manera. Pero el vino, en la Biblia, el vino siempre habla de gozo. El vino siempre habla de gozo. ¿Eh? ¿Por qué se va a beber vino en el reino? Bueno, porque es una ocasión de gozo y de alegría y de satisfacción. Y eso es lo que es ser creyente, ser cristiano. Querido amigo o amiga, si usted no es creyente todavía, ser creyente no es adoptar una religión con un listado de reglas, de sís y nos, que no se puede poner esto, que no puede tener barba, que tiene que tener el pelo cortado, dos dedos arriba de la camisa y tantas cosas que escuchamos y que yo escuché en mi vida. Si haces eso, eres un buen creyente. Eso no es ser cristiano, eso cualquier persona lo puede ser sin nacer de nuevo. Eso lo podía hacer Judas. Judas iba a una conferencia, se ponía la corbata, se ponía el terno y con su Biblia de estudio se sentaba adelante. Ese era Judas. Y nadie sospecharía que no tenía ninguna relación con Cristo. Ser cristiano es en una relación con el Señor, es disfrutar de Él, es cuando aprendemos de Él, es sentir gozo, alegría, emoción, es emocionarse profundamente y muchas veces hasta las lágrimas al pensar en la persona que nos amó. Y todo lo que espera el creyente es tener esperanza, no importando el futuro. El futuro en este mundo poco importa, ¿verdad? Quién sea el presidente aquí en Canadá o allá en Chile o en cualquier lugar, realmente poco importa porque eso no altera en nada el plan de Dios. El futuro de la iglesia, el futuro del creyente ya está asegurado, ya está sellado, ya nada ni nadie puede cambiarlo. Y la cena del Señor, cada domingo, nos recuerda qué significa creer. Creer es disfrutar de Cristo, es encontrar satisfacción en Él, es encontrar perdón de pecado, salvación, pero también satisfacción. Bueno, ya son las 8 para ustedes, las 8:01, las 6:01 para mí. Pero es suficiente con todo lo que he dicho. Que el Señor bendiga su palabra y que ojalá alguien esta noche pueda decir, ahora entiendo por qué Cristo murió. Lo hizo para que yo pudiera encontrar la satisfacción que hoy día no tengo, el perdón que hoy día no tengo. Cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Oremos. Padre, gracias por tu Hijo, gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Tenemos que celebrar y adorar a nuestro Dios Trino, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador, el Espíritu, al Señor Jesús y al Espíritu Santo, que nos permite entender que mora en cada uno de los que han creído en el Señor, que mora en nosotros. ¿Cuánto hemos recibido de ti? ¿Cuánto recibimos? ¿Cuánto tenemos? No lo podemos contar. Le damos gracias que el sufrimiento del Señor no fue en vano. Y aunque Él fue traicionado de manera dolorosa, inexplicable, también es cierto que
Él se entregó a sí mismo. Como dice el apóstol Pablo, Él se entregó a sí mismo. Él se entregó a sí mismo. Quizás Judas lo entregó a los líderes religiosos, pero ni Judas, ni los líderes religiosos, ni Satanás son los que obligaron al Señor a morir. Te damos gracias que esa muerte fue voluntaria de Él. Yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Te pedimos que tú bendigas tu palabra y a aquellos que aún no son salvos, no son creyentes. Te pedimos para que ellos puedan entender el mensaje, recibirlo, aceptarlo en su corazón. Te damos gracias y nos encomendamos a ti. En el nombre del Señor Jesús.